Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis, nos deis like y difundáis si lo estimáis oportuno y somos merecedores de ello, que espero que sí. Este nuevo programa que va a tratar sobre la oportunidad geopolítica de la hispanidad. Gracias, y ahí sí que esto es conflictivo, pero bueno, hay que afrontarlo, gracias precisamente a dos figuras que son auténticas en este momento faro del mundo y que empiezan a influir seriamente en lo que va a ser el poder político decisivo que va a cambiar, que está cambiando el paradigma geopolítico y hegemónico, cultural y social y económico de todo el planeta, la geopolítica mundial, el nuevo gobierno de Trump. Y por supuesto, esas dos figuras, esos dos gobiernos son el de Bukele en El Salvador y de Milei en Argentina. Empezaremos por este último, que acaba de tener su último, en los últimos días, la celebración de su año, de su gran victoria arrolladora y contra todo el poder fácticos y medios, etcétera, por mucho que algunos enfermizos dogmáticos quieran ahora decir lo contrario. Yo lo viví minuto a minuto y una auténtica hazaña contra toda la mass media, contra toda la hegemonía cultural, contra toda la base política de todos los partidos en Argentina, de una partitocracia que realmente, bueno, una cuasi partitocracia. Mira que es difícil en una república presidencialista instalar una partitocracia. Por la naturaleza en sí de la elección directa normalmente del presidente, bueno, si es presidencialista tiene que ser directa, etcétera, la supuesta separación de poderes, pero lograron convertir una república presidencialista en una auténtica partidocracia, porque lograron construir toda una serie de poderes partidistas con monopolios sindicales y monopolios políticos e incluso económicos, estatalistas, auténticas reminiscencias del fascismo más puro y duro y con añadiduras del socialismo demagógico más absurdo y delirante y de la progresía más delirante y de un estatalismo extremo, cuasi socialista, o de un socialismo casi soviético, todo eso en un solo país, algo que convirtió en Argentina en una auténtica singularidad, desde luego en Occidente y a nivel mundial, que casi ha llevado uno de los países con más futuro y más recursos naturales y mayor tamaño a prácticamente casi el estado fallido y uno de los más pobres del mundo y uno de los de menos futuro. En menos de un año, en unos días, el 10 de diciembre entrarán en el primer año de gobierno. Hace unos días fue el primer año de su victoria rotunda. Vemos cómo se ha atrevido a proponer, a lanzarse a una política de cambio estructural, auténticamente de régimen, en la que, aunque a muchos no quieran reconocerlo, no solamente ha ido a la estructura económica de todo el país, sino a su estructura política, a un cambio completo, total e integral, para cambiar de dirección rotundamente a la República Argentina, a la nación argentina, y incluye, por supuesto, esa propuesta que tuvo, además de los cambios de déficit cero, de recorte drástico del Estado, en fin, cuestionamiento, evidentemente el gran desafío de ir a cero, es decir, de cortar la inflación en un país que iba a una hiperinflación obvia, y no hace falta que algunos se atreven a negarlo, pero si alguien hace el coeficiente 72 del interés compuesto con el 25% a nivel anual, pues más o menos le sale lo que decía
presidente Milei, 17.000 anual. Es una obviedad matemática, no es indiscutible. Y de ahí se ha pasado a los últimos datos a un 2%, poco más, bueno, 2,7%, 2% de los proveedores mensual, cosa que es un auténtico milagro y con posibilidades del año que viene en unos meses incluso llegar a pasar a cifras de 2, 3, 4% anual incluso. Es un auténtico milagro, 14 puntos de recorte del gasto público del Estado, una auténtica locura que se supone que no se podía, pues resulta que sí se puede, es decir, y con una serie de recortes, de ajustes que han sido duros para la sociedad, pero al mismo tiempo estaban abocados a hacerlo porque se estaban empobreciendo a grandes pasos en lo que es, y eso sí que hay, esa es parte de la cultura que radicalmente tiene que cambiar y parece que va a cambiar, de que el dinero con inflación se destruye. Por tanto, las personas que no pueden acumular otra serie de bienes inmuebles o otro tipo de bienes, la mayor parte de la sociedad se le destruye su riqueza cuando se le destruye la moneda. Y eso es algo que no quieren reconocer ni presuntos conservadores ni presuntos no conservadores, progresistas, eso sí, siempre estatalistas a la hora de la inflación. Que la inflación no debe de existir. Es un auténtico robo a la población, especialmente la más débil, que no puede tener otros medios, otras propiedades privadas. Así pues, además de eso, creo demostrar, porque además se hizo así, que en lo que era la ley de bases más amplia, más de 600 artículos, que fue tirada abajo, incluía una reforma política de acabar con la partidocracia, abolir al diputado de distrito, se llama boleta única, pero no solamente boleta única, además en diputados de distrito uninominal, en legislativo, y el voto directo al presidente sin pasar por esas primera vuelta, esas primera vuelta que implicaba prácticamente el constituir partidos políticos densísimos, dificultosos en establecer los sellos, las marcas, dinero público por un tubo, en fin, en definitiva, una serie de requisitos totalmente controlados por los consensos y los mecanismos de consenso partidocráticos, algo que se ha propuesto y parece que se va a conseguir eliminar esas PASO anteriores a la primera vuelta, y por otro lado, incluidas las legislativas, y por otro lado se ha logrado aprobar, aunque no a la reforma completa política, al menos la boleta única para quitarle al poder de los partidos de los políticos financiación pública y, en fin, otros tipos de financiación, que hay además control o descontrol o tener que hacer una serie de papeletas que eran la sábana, cada una con listas enormes, cerradas, que obligaban a tener no ya cabinas para votar, sino salas enteras para votar, fácilmente manipulables por los partidos políticos para destruir y quedar apartado otros políticos. En definitiva, una reforma política que al menos en la versión corta de la reforma política de la ley de bases, que quedó con 200 y pico artículos de los 600 y pico, pues aún así, aún siendo la tercera parte de lo que se logró, lo que se propuso, sí, es la mayor reforma política más desafiante que se ha hecho un país en toda la historia de Occidente, al menos en la edad contemporánea. Es absolutamente revolucionario. Tal disminución de un Estado en el mundo actual, tal liberación por parte de la sociedad civil del peso del Estado, el dejar del Estado de estar financiando tanto los sindicatos como los partidos políticos, como los grandes intermediarios, eso que se llaman los gestores de la pobreza, los grandes intermediarios, asociaciones, para las pagas, para las subvenciones, que había toda una gigantesca maquinaria parapolítica y paralela a la administración pública, los llamados intermediarios sociales, que han sido eliminados, borrados, reducidos drásticamente. Y todo eso son elementos
que realmente absolutamente revolucionarios, que dan a la sociedad civil mucho más fuerza, que están relevando una república hacia una república constitucional real, con democracia real. Hasta que no llegue el diputado distrito no será así, pero al menos ya se han dado gigantescos pasos definitivos y directamente que atacan a la partidocracia, que está realmente quebrada y que está dando una posibilidad tanto a nivel nacional como internacional, con el control de la inflación que ha pasado como de 2,7, con las reservas que se han multiplicado, se han blanqueado más de 22.000 millones de dólares de pequeños propietarios, se ha logrado comprar más de 20.000 millones, 25.000 millones de dólares, se ha logrado tener prácticamente una base monetaria que está reforzando, incluso revalorizando el peso. El dólar blue prácticamente está al mismo nivel que el dólar oficial. En cuanto caiga el cepo, que es cuestión de meses, que Trump ya ha prometido que empujará a las instituciones internacionales a quedar en la base suficiente como para que tengan un respaldo en dólares para poder liberar el peso y el dólar. Y así, en definitiva, unos cambios que además están también redundando, por supuesto, en lo que es el wokismo, todas las agendas internacionales, empezando, todavía no puedo con el aborto, lo que es la hegemonía en el Parlamento, en el Congreso, en el Legislativo, como en las provincias es prácticamente mínimo, tienen apenas un 15% en el Senado y un 20% del Congreso, y aún así han sacado todas las grandes leyes, han sacado DNU, decretos nacionales, como he explicado en algún programa aquí, deseconomizados, han desfinanciado todo lo que es el aborto, los insumos que ello necesita, por ejemplo, y han atacado, por supuesto, todo lo que son el ataque, la imposición en las universidades, en los centros educativos. Se está destapando, hay todos unos departamentos que están destapando día a día todos los abusos del Estado, cosas increíbles, cientos de personas muertas que se cobraban sus pensiones, más de 1 millón de personas que no debían de cobrar bajas, en fin, lo de las universidades que ha ganado la batalla porque ha demostrado que no estaban auditadas y que eran auténticos bolsas de reparto de dinero y así sucesivamente, auténtico. Cada día se descubren cosas nuevas. A su vez, ha reforzado las Fuerzas Armadas, se ha comprado nuevos aviones, se ha dado otra vez a la Argentina la fuerza supersónica, que ya no tenía fuerza supersónica en su fuerza aérea, y acaba de firmar submarinos, en fin, dando un recorte drástico, está reforzando las instituciones nacionales reales y no la de las oligarquías partidocráticas. Y realmente eso es algo que está dando pasos para cambiar la cultura completamente. Una cultura que para algunos descerebrados todavía piensan que por su relación con el judaísmo personal, absolutamente, no quieren reconocerlo, pero gracias a eso el anti-indigenismo y el pro-hispanismo y pro-civilización occidental cada vez se puede defender mejor, y por tanto lo que es las raíces nacionales se pueden defender mejor, y por supuesto eso se está avanzando. Hay cosas que se están proyectando internacionalmente. Trump, a través de Elon Musk y del hindú, que ahora no me acuerdo del
del empresario de origen hindú que acompaña a Elon Musk y también ha sido nombrado para ese nuevo departamento de desregulación y de reducción del Estado de los Estados Unidos, de la estructura federal. Pues bueno, está tomando nota de Sturzenegger, y tal, del ministro de Regulación, y bueno, pero la misma persona que ha sido nombrada en Estados Unidos nuevo ministro de Economía, que será el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pues bueno, por primera vez en la historia de Estados Unidos posiblemente va a dar un recorte, bueno, al menos desde Reagan, pero que aún así no solamente va a congelar el crecimiento del Estado, sino va a haber un propósito de reducción del gasto público. Por supuesto, una bajada de impuestos, eso sí que no es novedoso, de la era Reagan ocurrió. Eso sí, y un control radical del proceso de emisión de deuda, que eso también es absolutamente novedoso y también se ha visto en esa auténtica revolución que ha habido en Argentina de cortar la emisión monetaria de una forma radical, demostrando absolutamente que el gran problema del estatismo actual del siglo XXI y lo que está destruyendo la riqueza y el trabajo de toda la sociedad, de las personas, mayoritariamente es que unos políticos fabriquen billetitos a su conveniencia. Y esto por primera vez se va a aplicar también en Estados Unidos. Como también se va a aplicar de una forma drástica el que caigan lo que es los complejos con respecto a la seguridad. Y eso sí que es ese gran discurso que hizo Bukele en el CIPAC de Estados Unidos, en el Congreso Conservador de Estados Unidos, impresionante, y que afrontó directamente, declaró que el mismo Soros y toda la política de agendas era prohibida directamente, había muerto en El Salvador, y de seguridad y de aplicar sin ningún complejo las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, para hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley sin que haya ninguna prueba, porque no la hay, de violación de los derechos humanos, porque se han respetado los derechos humanos, absolutamente. Nadie dice que tengan que tener unas condiciones de gimnasios y de hotel de 3 o 4 estrellas, pero ¿qué es eso? ¿A dónde había llegado Occidente? Y por supuesto, en una gran estrategia, Bukele hizo una gigantesca operación que logró y aprovechando la propia impunidad de los delincuentes que prácticamente lo confesaban todo en su misma piel, porque se lo tatuaban, logró erradicar lo que era ya un Estado fallido, lo que era toda la organización de las maras que habían convertido en un Estado feudal. Hay que tener en cuenta que las reformas de Bukele se dan en un país pequeñísimo, prácticamente una ciudad-estado, ¿no? Como Singapur prácticamente. Y ese es el modelo. Es verdad que se puede confundir con el tema con un cesarismo, pero también es verdad que ha habido una reducción drástica del Estado, de la cantidad de municipios, de cantidad de concejales, la cantidad de representantes, de toda la estructura estatal y administrativa y de representación política. Y aunque hay, por supuesto, muchas medidas nacionales, también es verdad que siempre están en dirección de la seguridad jurídica. Me llama la atención, por ejemplo, lo que ha sido capaz de hacer en la cuestión de los aranceles. Hay determinados productos de temas alimenticios que han sido aranceles cero y además decir exactamente las medidas de cara a los inversores internacionales, como también el Bitcoin, como también las nuevas tecnologías, el de declarar la caducidad de esas medidas. ¿Sí? Que eso es algo que desde luego muchos países a veces en las inversiones echamos de menos, ¿no? A ver, realmente qué medidas y qué tiempo hace falta, cuál es el tiempo que se tiene y
y esas medidas tienen unas fechas que se pueden renovar, pero que al menos sepan los inversores que tienen X años. Eso lo ha hecho Bukele, y desde luego tanto en el tema de la seguridad jurídica como en el tema de innovación y de empujar a la innovación, es verdad desde el Estado, pero no para apropiarse el Estado, sino para poner medios y ecosistema para que pueda aparecer la empresa privada y pueda desarrollarla. No digamos en el tema energético, aprovechando sin ningún complejo de estupideces, de imposiciones de agendas extranjeras, sino a través, en el caso de pues, por ejemplo, termoeléctrica, geotérmico, por los volcanes, todo lo que es el blockchain, etcétera. En definitiva, la administración Trump, tanto los nombramientos que está haciendo, incluir incluso, aunque se considere una concesión a los neocones, una estupidez, es realmente una concesión a una posición de fuerza, el nombramiento de Marco Rubio como próximo secretario de Estado. Lo cierto es que la influencia de la hispanidad en este momento en la nueva administración de Trump, que va a enterrar la hegemonía progresista, presuntamente progresista, de la hegemonía del estatalismo totalitario en Occidente, creo que es decisiva y es una gran oportunidad para dejarnos de estupideces, de prejuiciosas, y apoyar esta línea soberanista y libertaria y liberadora de la sociedad civil, que es donde está la cultura y las raíces nacionales, no en las estructuras estatales, y apoyarlas para que la hispanidad pueda resurgir. Ahí sí que resurge la hispanidad, no como ciertos presuntos intelectuales que pretenden convertir lo que ellos llaman anglo, el enemigo, cuando realmente es esa política de influir en el nuevo poder de los Estados Unidos para ser protagonistas también, de terminar con esa hegemonía, con esa dialéctica, ese paradigma horroroso que ha estado a punto, al menos hasta a punto, de destruir a la civilización occidental entera, y que todavía en Europa lo sigue haciendo. Así que con estos criterios de una hispanidad que no precisamente se puede apoyar en el socialismo del siglo XXI o en esos políticas, alianza de Petro, en Brasil y otros países, Boric, etcétera, Lula, etcétera, que realmente eso no es precisamente lo que le conviene a la hispanidad y que están fracasando rotundamente. Es decir, es Bukele y Milei donde la hispanidad puede tener una gran oportunidad de tomar nuevo protagonismo junto a los Estados Unidos. Así que con estos criterios y ya a unas horas de dar la píldora geopolítica, me despido hasta la semana que viene.